Bueno, vamos a contestar preguntas el día de hoy. Solo un paréntesis para aclarar lo de la nota del periódico Reforma. Quedamos en que íbamos a revisar si era cierto que se habían condonado los impuestos a personas físicas, morales, como se dice técnicamente, y demostramos, o mejor dicho, se comprobó que no es cierto. Es un tecnicismo que se utilizó, diría, de mala fe o sin el cuidado suficiente por Reforma para hacer una afirmación que no corresponde a la realidad. Esto fue lo que puso el Reforma. Como que se les pasó un poquito la mano nada más. Entonces la directora de el SAT va a explicar en qué consiste la supuesta condonación o el perdón, si se dio o no se dio. Entonces te pido por favor que expliques lo de la nota del Reforma. Les adelanto que ya tomé la decisión de que continúen en el cargo los dos, porque si fuese cierto tendrían que presentar su renuncia y los tendremos que poner a consideración de la autoridad responsable, pero no es así. Además les tenemos mucha confianza, los dos son servidores públicos honestos, íntegros, profesionales, pero hay que aclararlo porque la prensa conservadora, en este caso el Reforma, no deja de estar atacándonos de distintas formas, y claro, tienen derecho a hacerlo, es su trabajo oponerse a lo que estamos haciendo, y nosotros también tenemos el derecho de la réplica, que lo ejercemos también a plenitud. Entonces, a ver, aclaramos. ¿Sí? Bien, pues buenos días. Gracias a todos por la atención. Es un tema un poquito técnico, complejo, pero nada que no se pueda entender. Entre las atribuciones del fisco está poner algunos créditos fiscales como una baja contable porque no se pueden, porque son inexistentes, porque no se pueden cobrar. Nosotros no hemos condonado impuestos, no hemos perdonado los impuestos a nadie. Lo que se hace es simplemente una obediencia al Código Fiscal de la Federación, que nos indica precisamente en qué casos, en el 146A del Código Fiscal de la Federación, tenemos la obligación de estar constantemente revisando la cartera. ¿Por qué? Pues porque el tipo de información, los créditos que estén en nuestra cartera, es la parte por cobrar, y si tenemos un universo por cobrar de tal cantidad, pues de ahí se pueden hacer estimaciones económicas, análisis y demás. Esa información se tiene que mandar al Congreso, nos da como una visión de cuánto el SAT puede cobrar. Si resulta que de 10 no se pueden cobrar 5, no se puede cobrar 8, no se puede cobrar 1, y no se comunica esa información, pues las estimaciones, los cálculos y demás, pues es incorrecto.
Nosotros, les insisto, el Código Fiscal de la Federación nos da los supuestos en el 146A de por qué los podemos hacer una baja contable. Esto no significa, cuando hacemos una baja contable, que el crédito sea perdonado o que sea una especie como de un trato preferencial a algún contribuyente. Es todo lo contrario. Lo que hacemos es ponerlo aparte para podernos dedicar a los créditos que podemos cobrar hoy, ahorita y tal, precisamente por la recaudación, y esto lo ponemos aparte. ¿Por qué? Porque cumple con uno de los dos requisitos, o que porque está ilocalizable, o porque es ¿cómo se llama? Que no tiene bienes, ¿no? Eso no significa, insisto, que se le dé un trato preferente, porque no se perdona. En el momento que aparezca un bien, que alguien nos diga, oye, tiene este bien la persona, en ese momento se vuelve a dar de alta, pero es una cosa de momento. Eso se da de alta otra vez y se inicia todo el proceso de cobro. Lo que hacemos nosotros en esta administración, que no se realizaba anteriormente, es coordinarnos con este tipo de información con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Procuraduría Fiscal de la Federación. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos esas bajas contables, lo que hacemos es pasarle a la Unidad de Inteligencia Financiera los casos, para que mantenga un monitoreo en el sistema financiero y, por decirlo así, levante como una banderita en caso de que las personas que para nosotros estén ilocalizables o que aparentemente no les encontramos bienes, pues se levanta esa banderita y aparezca que están moviéndose, y nosotros podemos llegar en ese momento, la sacamos de la baja contable y llegamos en ese momento. Y también, pues bueno, también no basta que las personas o los contribuyentes tengan bienes fuera de México, porque necesitamos la posibilidad nosotros de poder ejecutar o poderlos embargar. Si están fuera de y no hay un instrumento internacional de cooperación fiscal que implica la colaboración de embargos y demás, sino solo de intercambio de información, pues estamos expensas de que la autoridad extranjera acepte colaborar con nosotros en eso. Entonces, no hay tal como perdón, es una limpieza de cartera, se pone aparte, no es como que ya para siempre se quitó. Ahora también estos son casos que vienen colgados de la cartera, algunos de hace mucho tiempo, de transacciones o auditorías viejas. La cartera puede reflejar alguna información o perspectivas no realizables. En ese sentido tenemos que ser nosotros muy responsables con la información que se comunica a la Secretaría de Hacienda y al Congreso. Y yo quisiera pedirle al Administrador General de Recaudación, el licenciado Héctor Vázquez Luna, que ha sido muy responsable con todos estos temas que son impopulares, pero que son necesarios y es mandato del Código Fiscal de la Federación, pues que ahonde un poquito más. Hay otra cosa también, todo ese tipo de cancelaciones siempre son supervisadas por la Auditoría Superior de la Federación y por el órgano interno de control. Y es más, también cuando no estamos nosotros atendiendo los créditos por cobrar, porque no está localizada la persona, por ejemplo, puede llegar a la Auditoría Superior de la Federación y decir, ¿por qué no están ustedes ejecutando estos créditos? Y no le podemos decir, pues es que está ilocalizable, porque va a decir, pues aquí está en la cartera, tienes el deber de ejecutarlos. Por eso es fundamental también, por la seguridad jurídica interna de los funcionarios del SAT, pues estar cumpliendo constantemente. O sea, si no lo puedo localizar ahorita, puedo dedicar la atención al que sí puedo recaudar, al que sí lo puedo ejecutar, el crédito fiscal, porque si no es también una irregularidad no estar nosotros, los funcionarios, atrás de aquello. No sé si me explico, pero en todo caso aquí me quedo para las dudas, y el Administrador General de Recaudación pues tiene una presentación, no sé si la tengan cargada ya aquí, para ahondar en este caso. Héctor. Gracias, buenos días. Lo siguiente, por favor. Esta es la cartera que actualmente tiene el Servicio de Administración Tributaria. Un monto de 797.924 millones de pesos, equivalente a 1.595.301 créditos. Una cartera inmensa de cobro. Se han disminuido desde la cartera que se recibe en diciembre 100.000 adeudos de esta cartera. Adelante, por favor. ¿Qué es la cancelación de créditos?
En realidad yo siempre he señalado que el tema cancelación se oye, y así lo han tomado, así se ha malinterpretado, que es un perdón de deuda. De ninguna manera es un perdón de deuda, es simplemente una baja contable, una separación de cuentas, o es una subcuenta contable donde se van aquellos que después de haberlos investigado de bienes exhaustivamente, se hacen investigaciones internas, el sector financiero, vehículos, etcétera. Después de hacer toda una investigación, se llevan a esa subcuenta de cancelados. Entonces, no libera de la obligación de pago, como bien decía la doctora Margarita, en el momento en que nosotros localizamos bienes, se reinventaría la deuda y cobramos. Muchas veces tenemos información posterior a esto de vehículos o de inmuebles y se reinventaría la deuda y se procede a su cobro. Además, el SAT publica esta información. En transparencia publicamos la información. Sí está ahí, de ahí la pudieron obtener porque la tenemos en nuestra página. En el momento en que nosotros aplicamos esa subcuenta o cancelamos, como se dice el artículo, los publicamos para que la ciudadanía se entere que están ahí y hasta para que nos ayuden, porque a veces, después de haber hecho todas las investigaciones, sí, les digo, sí se llegan a localizar algunos bienes. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la cancelación? Es similar a una cuenta de banco, donde ya cuentas que después de haber agotado todas las acciones de cobro, ya no es posible hacerla. De hecho, las administraciones tributarias en el mundo practican esta depuración. Normalmente, dentro de sus procesos, hacen esta cancelación de adeudos para depurar cartera y ya enfocarse a la cartera que sea cobrable, que tenga bienes, que sea susceptible de poder aplicar a los adeudos. ¿Qué acciones se hacen? O sea, prácticamente después de que analizamos, investigamos fuentes internas, fuentes externas, todos los padrones, toda la información con la que cuenta el SAT y demás fuentes externas de bienes, después se envía a buró de crédito. Un contribuyente ya después de esto se envía a buró de crédito y están ahí. Todos estos deudores aparecen en buró de crédito para efecto de los efectos que tiene el buró financieramente. También se cancelan sellos, o sea, se cancelan sellos digitales. ¿Qué quiere decir? Que una empresa que se le practicó la cancelación prácticamente fiscalmente queda muerta. Ya no puede emitir facturas, ya no puede operar, porque no tiene bienes, entonces no puede facturar, no tiene con qué responder para pagar los impuestos, pues entonces no puede facturar ya. Si tuviera cuentas se congelan y se envía la información, ya decía, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Adelante, por favor. Efectos de la cancelación. Quedan movilitados, ya les decía, para seguir operando. Se sigue la investigación para localizar bienes. Todavía después de esto se continúa investigando. Ya a mayor periodo, cada 3 meses se vuelve a investigar sector financiero, se vuelve a investigar sobre bienes para ver si continúa. ¿Qué pasa con los socios de estas empresas, las personas físicas que son socios o accionistas de esas empresas? Eventualmente también el Código Fiscal prevé una posible, si se ubican en los supuestos de responsabilidad solidaria, primero se tendría que aplicar la responsabilidad solidaria y una vez aplicada ya podemos ir contra bienes propiedad de estas personas físicas. Pero antes la propia ley nos obliga a irnos solo sobre bienes de las empresas, solo sobre el patrimonio de las empresas. Adelante, por favor. Los efectos de la cancelación siguen los mismos. Crear percepción de riesgo también, por eso quedan inhabilitadas, por eso se envía a Proco Fiscal para que las acciones penales las realicen, a la Unidad de Inteligencia Financiera y pues después ya son cancelados. Adelante, por favor. ¿Por qué cancelamos? ¿Por qué cancelamos? Pues en principio es depurar la cartera. Es una acción constante que la ley nos marca y que también eventualmente cuando llegan a supervisar las autoridades, la Auditoría Superior de la Federación o la Función Pública, pueden observar y dejar a los servidores públicos alguna recomendación por no acatar esto. Porque si ya se cubrió toda la etapa de investigación, tiene que culminar. O se culmina con cobro parcial o total, o se culmina con esta baja contable o cancelación, que es una separación en una subcuenta. La información que damos de manera trimestral, ahí está. Hemos sido muy puntuales en publicar. Cada caso que se da, se publica y está
a la vista de todos, en datos abiertos, en la página del SAT, ahí las pueden encontrar. También es importante porque en esta cartera ya es la última etapa de cobro, después de que ya pasaron las auditorías, todas las acciones del SAT, eventualmente se tiene que emitir una liquidación cuando no se pudo cobrar el crédito, cuando no hubo una autocorrección, y esta cartera pues va a esta parte cobrable. Desafortunadamente toda esta cartera antigua que se viene arrastrando solamente es recuperable un 5%. Por eso es necesario depurarla también, porque no podemos tener una cartera inmanejable, no es, más de 1,5 millones de adeudos no es manejable con el personal que tenemos. Con todos los sistemas, con todos los elementos que tenemos ya, tecnología, no nos da abasto. Entonces tenemos que depurarla por esta razón. Este es el procedimiento interno que realizamos para hacer la cancelación. Se investiga desde que se recibe la deuda, se hace la investigación de bienes, se verifican fuentes externas es sector financiero, registro vehicular, que tenemos el padrón vehicular nacional, etcétera. Muchas fuentes de información que nos ayudan a localizar bienes. Y fuentes internas, tenemos unas 30 fuentes internas también de localización de bienes en todas partes, formación de cuentas, de tarjetas, todos registros en el Seguro Social, en todos los padrones para poder hacer las investigaciones y ver si existen bienes de los contribuyentes. Se analiza esos resultados de la información, si se localizan bienes, se procede a hacer efectivos estos mediante el procedimiento administrativo de ejecución y se aplica a los créditos las cantidades recuperadas. Si no se encuentra nada o se encontró parte, solamente alcanzó a pagar un porcentaje del adeudo, también el resto va a esta clave, va a esta situación de cancelación o de baja contable. Este es el proceso que se sigue internamente por los funcionarios del SAT. Adelante, por favor. Esa es toda la información que les queremos proporcionar. Entonces, es claro, no hay un perdón, como se especificó en la nota de ayer, no hay ningún perdón. No es una condonación, también queremos dejar bien claro los efectos de una y otra. La condonación sí existe, sí extingue el adeudo fiscal, sí libera de pago. Las empresas siguen funcionando después de haberles condonado. En este caso, la empresa ya fiscalmente ya desaparece, murió, porque no le permitimos que siga haciendo acciones de facturación. Muchas gracias. Bueno, pues dicho todo lo anterior, aclarando este tema, que tengo el informe que fue Claudio X González el que produjo la información, de Mexicanos a Favor de la Corrupción. Esa es su asociación. Entonces, les molesta mucho todo lo que hacemos para que no haya corrupción y tratan de desinformar, de manipular la información. Pero bueno, ya se aclara. Adelante, empezamos aquí. Presidente, buenos días. Con el respeto que se merece la investidura presidencial y por supuesto usted como jefe del Ejecutivo, quisiera preguntarle un tema reflexivo. ¿Le tocó bailar con la más fea, presidente, luego de que los sexenios pasados dejaron el país en llamas? Saqueos, desvío de fondos, niños atendidos con agua en lugar de quimioterapias por los gobiernos del PRI y el PAN. Obviamente también medios de comunicación que recibían chayos, reporteros y columnistas que obviamente están más que evidentes. ¿Qué me puede contestar si le tocó bailar con la más fea o no, presidente, y si se arrepiente de ser jefe del Ejecutivo, por favor? No, es para mí una dicha enorme ser presidente de México y lo más importante, encabezar un movimiento de transformación. No es el cargo, sino el encargo. Llegar aquí para hacer lo mismo no tendría ningún sentido.
Lo interesante es que estamos llevando a cabo una transformación. Eso es muy satisfactorio. Si es complicado, si es difícil, yo diría que no tanto, porque tenemos muchos márgenes, a pesar de que se esmeraron en destruir a México, a pesar de que saquearon al país por décadas. Hay muchos recursos naturales, muchas riquezas en el país, un pueblo extraordinario, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. México es de los países con más cultura en el mundo. O sea, tenemos muchos elementos buenos, desmedida. Entonces, si no se permite esa corrupción, es también mucho lo que se libera de recursos para el desarrollo de México. Ayer le decía yo al presidente de la República de Costa Rica que la corrupción en Costa Rica no es la corrupción que había en México. En Costa Rica, a pesar de ser un país con una pequeña extensión territorial, es un país con democracia desde hace mucho tiempo. El problema nuestro es que no ha habido democracia. Estamos dando los primeros pasos y la democracia ayuda mucho porque es un contrapeso. La democracia no significa el cuerno de la abundancia, pero lo mucho o lo poco que se tiene se distribuye con justicia. Nadie se siente absoluto, como sucedía en nuestro país, que eran como monarquías seccionales y hacían lo que se les venía en ganas, es decir, no había ningún límite. Entonces nosotros tenemos ventaja, porque como era tanta la corrupción y tanto el derroche, entonces al acabar con la corrupción, al terminar con el derroche, imagínense cuánto dinero se libera. Les ponía yo el ejemplo de la presidencia, de ejercer 3,000 millones el año pasado a ejercer 800 este año, 2,200. Entonces, esto permite poder atender a la gente, a los olvidados, a los pobres, a los marginados. Se están destinando fondos como nunca en favor de los pobres de México. Entonces es muy satisfactorio y por eso no es difícil, se puede. Imagínense cuando se venda el avión presidencial, que ya estamos a punto de concretar esa operación, 72 aviones y helicópteros, ¿sí? Todos los ahorros, todo lo que se recupere de corrupción,
que se destine al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Tenemos muchas ventajas y vamos bien. Desde luego, estos cambios pues producen inconformidad, que hasta eso no mucha. Claudio X González, Reforma, algunos otros, ¿no? Los partidos, que además es legítimo que estén en contra, que sean opositores a nosotros, pero nada significativo, nada que me quite el sueño. Al contrario, estoy muy entusiasmado y con el propósito de sentar las bases lo más pronto posible para la transformación. Todo esto que hemos hecho, las reformas a la Constitución que se han llevado a cabo, son como una nueva Constitución. El que sea delito grave la corrupción, el que sea delito grave la facturación falsa, la creación de empresas fantasmas, que se cancele la condonación de impuestos, la ley de austeridad, la revocación del mandato, la consulta popular, el que se apruebe terminar con los fueros al presidente, que se pueda juzgar al presidente en funciones por corrupción, porque desde hace 170 años, desde la Constitución de 1856, el presidente solo puede ser juzgado por traición a la patria. Entonces, todos estos cambios, el terminar con los fueros, es un marco legal distinto. Le estamos dando marcha atrás, no a todo, pero sí a lo que más dañaba y se llevó a cabo en el periodo neoliberal. Todas las reformas que hicieron a la Constitución para legalizar el saqueo, con legisladores que se hacían llamar representantes populares y que estaban al servicio de los potentados, los que se sentían dueños de México. Entonces sí estoy muy satisfecho y les diría que en el caso de lo de Culiacán, ¿no?, que podría ser un tema de preocupación, desde luego que lo es, pero al mismo tiempo sirve para reafirmar nuestra vocación pacifista. Una masacre ordenada por el presidente es una mancha
que no se quita ni con toda el agua de los océanos. Que digan que faltaron pantalones, que nos humillaron, que se debilitó el gobierno. No, eso no es nada. Presidente, Ante un señalamiento de ordenar un exterminio. Eso sí, yo no sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera, pues con altas dosis de tafil o de otro tipo de relajantes, porque eso es muy fuerte. Más nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia. Ayer les comentaba yo que había el ambiente en las Fuerzas Armadas donde por órdenes superiores se les decía: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Entonces, los mismos que ahora nos cuestionan por la decisión que tomamos, pensaban de esa manera, fascistoides. Entonces ayuda mucho todo esto para decir, a ver, ¿que no hay otra manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia? Claro que sí, y lo estamos aplicando. Y hacen una encuesta de Reforma, ¿no?, a 400 personas por teléfono, y llegan a la conclusión que hay que cambiar la política de seguridad. Pues aprovecho para decirles a los que piensan de esa manera que no vamos a modificar la política en materia de seguridad, que no vamos a apostar a la violencia, a la guerra, al exterminio, que vamos a respetar las vidas, que apostamos a la paz y que le pedimos a todos los mexicanos, a todos, de manera muy especial a los que están en malos pasos, que piensen que ese no es el camino, que eso no es vida. Que no dejen de pensar que solo siendo buenos podemos ser felices, que lo más importante es el amor al prójimo. Y no hay que vencer, hay que convencer, no vernos como enemigos a destruir, sino si acaso como adversarios a vencer, y que nos portemos bien todos, y ahí vamos a ir avanzando en nuestra estrategia. ¿En qué consiste nuestra estrategia? Lo repito, en que haya trabajo, en que haya mejores salarios,
en que haya bienestar, en que se atienda a los jóvenes, en que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales, que hagamos el bien sin mirar a quién. Dirán, esos son buenos deseos, esa es una ingenuidad. No. Se avanza, hay que crear una nueva corriente de pensamiento, hay que procurar el bienestar del alma, no solo el bienestar material. Y estamos avanzando porque la gente humilde tiene más apoyo, se está avanzando porque se atiende a los jóvenes, se avanza porque no se permite la corrupción, se da buen ejemplo y porque vamos a ir aislando cada vez más a los delincuentes. ¿Cómo se les aísla? Pues aplicando la ley sin impunidad, que los delincuentes de cuello blanco no dominen en el gobierno, y la llamada delincuencia organizada lo mismo, que se les aísle, que no tengan la posibilidad de enganchar a jóvenes para fortalecerse, que no tengan consumidores de drogas, porque los jóvenes rechacen las adicciones. Es quitarle el agua al pez. Aislarlos y que ellos mismos también vayan entendiendo que van a estar viviendo siempre de un lugar a otro, huyendo. Que eso no es vida, y nosotros trabajando en beneficio del pueblo, dando ejemplos de rectitud, de integridad, y claro que van a cambiar las cosas, están cambiando las cosas, pero si eres lector del Reforma, pues entonces dices, qué barbaridad, cómo está este país, o de otros medios, ¿no? Había en un tiempo una revista que se leía mucho, se llamaba La Alarma. Los que tienen más edad seguramente se acuerdan, que era pura nota roja de amarillismo, y estaba permitido, y eran los momentos en que había más censura.
y se permitía. Pues ahora, con más razón, se tiene que permitir todo, pero también ir señalando a quienes tienen intereses creados y se oponen, como han sido las reacciones después de las transformaciones. Cuando inicia la lucha de independencia, pues los realistas asesinan a los dirigentes. 2 sacerdotes, a Hidalgo y a Morelos, los fusilan, los excomulgaron. Fue muy fuerte la reacción. En la época de la Reforma, tremendo, porque cuando ya estaban perdidos, fueron al extranjero y trajeron a Maximiliano y a Carlota. Esa era la reacción. Como 10 años antes de eso, de que fueron por Maximiliano, los mismos habían ido por Santana, después de que nos habían quitado la mitad del territorio y Santana se fue al exilio, lo fueron a buscar. Y hay un texto que es extraordinario, o sea, un artículo, una carta fundamental para entender el papel de los medios de información en México y en el mundo. 1850 le escribe el jefe político, el intelectual más importante del conservadurismo, Lucas Alamán, le escribe a Santana y le dice: venga, regrese, nosotros tenemos todo bajo control, palabras más, palabras menos, manejamos la opinión pública, porque somos dueños o decidimos lo que publican los periódicos de la capital y de las principales ciudades de México. Nosotros le garantizamos que no va a haber ningún problema. Y en efecto, regresa a Santana de Colombia, llega a Veracruz y lo están esperando miles de personas después de la gran tragedia de haberse perdido la mitad del territorio. Y en todo el camino de Veracruz a México es aplaudido. Primero regresa y todavía vende otro pedazo del territorio y se convierte en Alteza Serenísima, y todo esto con el apoyo de los conservadores. Y luego de ese gran fracaso, pues van, decía yo, 10 años después, a traer a Maximiliano. Esa es la reacción, ese es el conservadurismo. Y con la revolución, pues pasa lo mismo. De ahí viene lo de los fifís. La prensa
conservadora de entonces, el imparcial, y los intelectuales. Un poeta extraordinario, Díaz Mirón, le toca ser director del imparcial, con Huerta. Invita a Huerta a visitar al imparcial y escribe Díaz Mirón que Huerta había dejado una estela perfumada y agradable, que demostraba su gran personalidad. Estamos hablando del mejor poeta de ese tiempo, director del imparcial. Entonces, ¿cómo no va a ser normal que el Reforma y los intelectuales de ahora estén en contra de los cambios? Por eso me gusta mucho ver las cosas a partir de dos agrupamientos, liberales y conservadores, porque todo lo demás, en el caso de México y también en el mundo, han sido añadidos: socialismo, comunismo, fascismo, populismo, neoliberalismo. Pero las dos corrientes de pensamiento que han existido en la historia siempre es la liberal y la conservadora. Y eso es lo que está sucediendo ahora, donde un movimiento liberal con dimensión social, ética, democrática, está llevando a cabo un proceso de transformación, y grupos conservadores de intereses creados que se dedicaron a saquear a México en los últimos tiempos, porque es cosa de ver, hasta en el caso de los intelectuales y de los periodistas, cómo vivían antes del periodo neoliberal y cómo viven ahora. Los más famosos cambiaron, se transformaron, eran periodistas como ustedes. Digo, buenos periodistas como ustedes, y de repente a ascender y a cambiar. Entonces es normal que no les guste, se cansaron de ser como eran. Pero los vamos a respetar mucho, y al mismo tiempo vamos nosotros a utilizar nuestro derecho de réplica de manera muy respetuosa. Antes no se podía decirle nada, en los dos sentidos, No se podía cuestionar al presidente, porque no se podía tocar al intocable, pero también no se podía tocar
al presidente, eran como las reglas no escritas, no se podía tocar al ejército. Sí. Y había otra cosa que no quiero decir, que no se podía tocar. Sí. Y todo lo demás sí, todo lo demás sí. Pero el que no era presidente, el que no tenía poder y se atrevía a ser opositor o enfrentar pues, a un medio del régimen, lo acababan. Y eso sucedía, estuviese quien estuviese en la presidencia. Era como la forma de actuar. Ahora vamos a inaugurar una etapa nueva. Vamos a que no haya intocables y que nada más nos respetemos, pero que podamos hablar con toda libertad. Y una segunda pregunta, presidente, si me lo permite. Bueno, cuando ustedes preguntan, nadie los cuestiona. Adelante. Presidente, el pasado 28 de septiembre, Manuel Cota Montaño, que actualmente es un funcionario del gobierno federal, ha empezado a hacer sus destapes de sus delfines rumbo a las elecciones del 21 en Baja California Sur, con el tema del gobernador, alcaldesas y demás. ¿Qué lectura le da esto cuando usted ha dicho que, bueno, pues esos funcionarios, si quieren hacer proselitismo en favor de X o Y personajes que aspiran a una elección popular, deben de renunciar al cargo que ostentan? Y recientemente, pues también se hizo una modificación para que esos funcionarios pues sean juzgados. ¿Qué pasa dentro de su gabinete que algunos funcionarios no entienden el nuevo cambio, el nuevo régimen de su gobierno de la 4T, presidente? Sí, este es un tema que lo estoy tratando. También debe de tomarse en cuenta que hay inercias. No es fácil de establecer una nueva forma de gobierno. Lleva tiempo, porque habían prácticas, ¿no?, muy arraigadas. Lo de la burocracia en exceso, todo esto que vimos de cómo aquí yo entrego formalmente dinero para los municipios más pobres de la montaña y pasan 2 meses y no se concreta, ¿sí?, la instrucción. Es lo que hablo del elefante, que hay que estarlo empujando, es un elefante reumático, mañoso. Bueno, eso, el que existe este tipo de inercias en la actitud, ¿no?, de las fuerzas de seguridad. Imagínense, después de 2, 3 sexenios, de más de 10 años de estarles dando instrucciones de reprimir y cambiar ahora, es decir, respeto a la vida, respeto a los derechos humanos, pues lleva un tiempo, a veces no se comprende. En el caso del ejército, por ejemplo, yo celebro que están muy receptivos y
leales, aceptando que es una nueva política. Y en la idea de que el soldado es pueblo uniformado, que no se puede enfrentar a hermanos con hermanos, no se puede enfrentar al pueblo con el pueblo. Los soldados son hijos de campesinos, hijos de obreros, de mecánicos, de comerciantes, pueblo. Y por eso, además de la disciplina, están entendiendo muy bien de que podemos garantizar la paz y la tranquilidad sin violar derechos humanos, con el uso adecuado de la fuerza. Pero es un proceso que se está llevando a cabo. Lo mismo en el terreno político partidista. Imagínense si habían los partidos de Estado, no solo el PRI. ¿Quién era el jefe del PRI? El presidente. Sí, pero con el PAN sucedió lo mismo, o siguió lo mismo. Vender actividades, porque ya se decretó lo de los puentes y no queremos generar polémica por eso. O sea, yo creo que podemos organizarnos bien para que en 2 horas se haga toda la escenificación para recordar el 20 de noviembre. Entonces aprovecho ahora porque nunca se han visto tantos caballos como los que se van a ver en el desfile del 20 de noviembre. Entonces, lo va a organizar La Serena y va a ser abierto al público. El 20 de noviembre. Sí, 10, 11 de la mañana a 1 de la tarde nos vamos a organizar bien para no afectar el tráfico, que no se vayan a molestar nuestros adversarios. Vamos a ofrecerles disculpa por anticipado, por las molestias que pueda causar, ¿no? Que nada más que nos permitan, porque sí nos importa mucho la revolución. Buenos días, señor presidente. Digo, aprovecho para que ya, y es que pronto se da a conocer, pero ya les adelanto, nosotros sí vamos a estar recordando estas fechas porque nos importa mucho. Gracias, buenos días, señor presidente. Si me permite una pregunta, por favor, para la directora del SAT. Es sobre el tema de las condonaciones fiscales y también sobre la facturación ilegal. Hay una duda que tengo en las cifras. Por ejemplo, usted nos dijo el 25 de junio que son más o menos 354,000 millones de pesos que se han perdido, no se han recaudado por el asunto de las facturas falsas. Esto lo hablaba usted del 2014 al 20 de junio de este año. Más o menos son 66,000 millones al año en promedio. Esa es una proyección. Y en el caso de las condonaciones nos hablaba de 400,000 millones de pesos en 12 años. Esto más o menos nos da 33,000 millones de pesos mensuales, anuales, se acumulan más o menos 100,000. La pregunta sería muy concreta en el sentido de por qué estos 100,000 millones aproximadamente no se ven reflejados en la ley de ingresos, porque la ley de ingresos solo contempla una recaudación adicional, ingresos tributarios por 6,000 millones de pesos adicionales a los del año pasado. ¿Cuánto pretendería entonces recuperar o recaudar al tapar estos huecos de la condonación y también de la facturación ilegal, licenciada?
Y si me permite ahorita, presidente, una muy breve sobre Sinaloa. Gracias. Bueno, pues precisamente por eso es importante siempre mantener la cartera limpia, porque si uno tiene cantidades ahí que no puede cobrar, se pueden hacer proyecciones equivocadas. No, efectivamente, la presuntiva de la evasión del 1.6 billones de pesos de las facturas falsas, de las publicadas en la página del SAT entre las fechas que usted dijo, del 2014 a mayo del 2019, es 350 mil millones de pesos. Ahora, ¿por qué Hacienda tomó o no tomó eso en cuenta? Francamente, nosotros somos muy respetuosos de las políticas hacendarias. Somos un órgano de Hacienda que actuamos muy coordinadamente, pero la política fiscal pues se define en la Secretaría. Lo que a nosotros toca es siempre pues manejarlos con la mayor responsabilidad de los números que manejamos y de las proyecciones para que Hacienda pueda hacer las proyecciones sensatas que tenga. Pero yo, en la sugerencia de la pregunta en particular de por qué contempló o no contempló una meta o no una meta, yo creo que la instancia adecuada sea la propia Secretaría. ¿Cuánto esperaría recaudar adicional por al cerrar estos dos hoyos fiscales? Bueno, 2020, por supuesto. A ver, es que el tema de las condonaciones, cuando se viene estos temas de las condonaciones masivas de impuestos en la ley de ingresos del 2000, 2006 y 2012, pues tiene un pequeño efecto recaudatorio a corto plazo. Porque como es, por ejemplo, en las últimas dos, les condonó el 80% a cambio de me paguen el 20%. Pues tienes ahí como más vale pájaro en mano y ciento volando, como que esa es la lógica y por eso algunas personas hablan de eso en términos de incentivo. Para nosotros no es un incentivo precisamente porque genera un problema pues de índole filosófica a la sociedad y por qué yo contribuyo y por qué yo no, si prácticamente para ser acreedor al beneficio hay que estar retrasado o hay que deber. Entonces los que siempre están cumplidos pues nunca van a ser acreedores al beneficio, ¿no? Entonces ese es el problema. Pero ahora, ¿qué hoyo cubre? Pues no sabría decirte qué hoyo cubre y sería una responsabilidad, porque como no se previó para este sexenio, o sea, nunca se contempló, pues no hubo como un estudio. Nosotros recibimos lo pendiente por cobrar y estamos cobrando lo pendiente por cobrar y haciendo todas las facultades que en justicia provee el Código Fiscal de la Federación para lograr cumplirla a la nación con ese propósito. Entonces, hablar de cifras de cuánto se esperaba, pues es como si nosotros tuviéramos tenido ya un separado para condonar. Se me haría un poco irresponsable. Y con el tema del otro que me preguntó, ¿qué? Sí, de la facturación falsa. Le decía yo que son más o menos 100,000 millones que si esperaban entonces recaudar adicionalmente esos 100,000 millones en 2020 o ¿cuál sería la cifra? Tema de la facturación es el falsa dato que me gustaría que nos comparta. Tiene unas aristas muy interesantes porque no nada más lo que la nación deja de percibir cuando hay dinero efectivamente ahí, que pues lavado de dinero, porque también hay falsedad. No, las operaciones se simulan como tales y el dinero nunca existe, lo cual era simplemente una medida para erosionar la base gravable y pues pagar menos de lo que te hubiera tocado pagar. Pero tiene muchas aristas el tema de la facturación falsa. No tiene un efecto recaudatorio, pero quizá también últimamente pueda tener un efecto incluso, pues a dónde va a dar todo ese dinero, ¿no? Corrupción o no lo sabemos, ¿no? Pero es demasiado. Proyecciones, es que insisto, nosotros tratamos de manejarnos con datos muy duros, y esos son los datos muy duros que le damos a la Secretaría de Hacienda, y ya los técnicos en prospectiva y proyecciones, economistas, pues ya le dan ese valor. Nosotros pues estaríamos como que haciendo un doble juego, dando nosotros una proyección de cuánto. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando. Ahorita terminando esta conferencia vamos a hacer el corte de caja que nos han preguntado mucho sobre cómo vamos con Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera sobre esta estrategia que estamos siguiendo en el caso de factureros. Y pues es que ahí estamos dependiendo también de nosotros simplemente bajamos sellos, no puedes seguir facturando. Eso detiene la Unidad de Inteligencia Financiera, congelará las cuentas, de ahí van las denuncias penales y pues de ahí a qué se traduce exactamente en recursos, pues es difícil de cuantificar también porque el dinero entra a la TESOFE. Entonces, ¿por qué vino? O sea, simplemente lo registras como por RFC. No sé si ya más o menos, ¿sí? Gracias. Gracias. Sí, yo te contesto también en lo general porque esto es muy importante. Miren,
Nosotros nos comprometimos y estamos cumpliendo a no aumentar impuestos, a no crear impuestos nuevos, a no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, a no endeudar al país o a aumentar el monto de la deuda. Entonces, para cumplir con eso, estamos tomando en cuenta de que va a mejorar la recaudación y que vamos a ahorrar por el combate a la corrupción, por la austeridad. Y en el combate a la corrupción, ¿sí?, incluimos la evasión fiscal. Entonces, estas dos medidas, la de convertir en delito grave las facturas falsas y la creación de empresas fantasmas y el eliminar la condonación de impuestos, independientemente de cuánto signifique, estamos seguros de que van a fortalecer la hacienda pública. No sabemos en cuánto, pero esto es lo que nos da a nosotros el respaldo para poder mantener la política de no aumentos de impuestos. Por eso Hacienda lo que hace es enviar una iniciativa de ley de ingresos, vamos a decir, prudente, porque lo que estamos procurando es protegernos, ¿sí?, ante una posible caída en la recaudación. Vamos protegidos. Es como si se hubiese comprado un seguro con estas dos medidas, que además de ser ilícitos, nos van a permitir contar con más recursos. ¿Cuántos? No sabemos, pero sí es una protección para garantizar que no falte el presupuesto para el año próximo. Gracias. La segunda pregunta, muy breve, presidente. Hace un momento nos dijo y lo ha reiterado que para aislar a los delincuentes hay que cumplir la ley y no hay que permitir la impunidad. Sin embargo, lo que ocurrió el jueves y que ahorita nos acaba de confirmar usted que avaló la decisión que en sentido estricto, si el comandante supremo o un inferior le avala una instrucción, quiere decir que es una orden. Sin embargo, los expertos, abogados, constitucionalistas, incluso en editoriales de medios locales e internacionales, le atribuyen a usted haber incumplido la ley, en particular el artículo 16 constitucional que dice que un detenido debe ser puesto inmediatamente a disposición de un juez. El artículo 150 del Código Penal, en el sentido de que un funcionario, cuando un ciudadano permita la liberación de un detenido, puede recibir una pena hasta 9 años, un tercio más si se trata de un funcionario público. Y también el Estatuto de Roma, en el sentido de que el jefe supremo de los militares es responsable de las actitudes o de los actos de los militares. ¿Qué responde usted, presidente, en ese sentido? Si Gracias. se considera que se cometió un ilícito de mi parte, que se proceda legalmente. Y yo voy a argumentar el por qué actué de la manera como lo hice. Yo pienso, ¿sí?, que por encima de las leyes está la vida humana. Y repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, no es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia. Yo creo que no hubo ningún delito, pero en el caso
de que así lo decidiera una autoridad, pues como cualquier ciudadano tengo derecho a la defensa y voy a argumentar y me someto a cualquier tribunal, pero me siento muy bien, con mi conciencia. Y lo que más me importa es mi autoridad moral, porque si no tengo autoridad moral, no tengo autoridad política, no tengo nada, soy la nada, sin autoridad moral. Entonces, hay una denuncia que presentó el PAN, voy a responder. Estoy acostumbrado también ya a este tipo de acusaciones. Además, hasta me sirve para que no vaya yo a ¿Hay ficha roja contra el señor Ovidio Guzmán? Sí, ¿Su gobierno recibió la ficha roja? Es todo el procedimiento que se sigue. Me informan que hubo una orden de extradición, que se estaba cumpliendo una orden de presentación, que estaban esperando una orden de cateo del juez, ¿sí? En fin, toda esta parte en su momento tiene que informarse si procede la denuncia. Gracias, presidente. A ver, ya con ella. Sí. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Señor presidente, ¿cuál es la responsabilidad del gobernador de Sinaloa, al cual no han cuestionado? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿por qué escaparon los reos como si supieran lo que iba a suceder? Gracias. Bueno, en el caso del gobernador, no tiene él responsabilidad. Esto fue una decisión y un operativo de la Federación, del gobierno federal, de manera particular de la Secretaría de la Defensa. O sea, no tiene ninguna responsabilidad, no. O sea, para poner las cosas en su lugar. Los reos escaparon porque pues hay delincuentes en la cárcel de este grupo y tomaron a los custodios de la cárcel. No hubo resistencia, por eso se tomó la decisión de despedir al jefe de custodios o someterlo a investigación. Es que sí, pudo haber sucedido eso por mucho sigilo que hay en todas estas acciones. Siempre hay filtraciones. También a eso se debe de que no fueron con tantos elementos, pensando de que de esa manera no se iba A llamar la atención. a saber o no se iba a llamar la atención. En fin, todo esto que pasa, ¿no? Pero bueno, a eso se debió, sometieron a los custodios del penal. Gracias. Gracias, presidente. Yo le quiero hacer una pregunta a la directora del SAT. Como usted sabe, hay una práctica muy común entre los contrabandistas de ingresar al país mercancía subvaluada, incluso por debajo del precio de la materia prima. Estuvimos revisando, también la ley dice
que en estos casos, usado este método por los contrabandistas, tienen la obligación de dar una garantía, al SAT, dejar una garantía en tanto se hace una investigación sobre si es ilícito o no esa operación. Históricamente estuvimos revisando las cifras, todas las garantías se han regresado a los contrabandistas, todas. Es decir, se simula una investigación del SAT y se les regresa todo el dinero de la garantía. Eso ha ocurrido históricamente. La pregunta es, ¿qué va a hacer este gobierno para que eso no ocurra y no se les siga regresando a los contrabandistas toda la garantía por estas operaciones de mercancía subvaluada? Y si me permite, presidente, una pregunta final. Bien, pues sí, efectivamente hemos detectado ahí unas prácticas muy perversas, no nada más sería esas, hay varias. En el tema de aduanas, pues hay situaciones muy parecidas al tema de las operaciones simuladas respecto a impuestos internos. Es un universo muy complicado, hay muchas cosas que hay que cambiar ahí, porque pues básicamente sucedían las cosas de una forma como casi, como que se sabía. Y en el caso particular que usted nos dice, lo detectamos y empezamos justamente a ver un plan. No le quisiera yo adelantar porque no lo hemos terminado de definir con el administrador general de aduanas, don Ricardo Agüed, para observarlo. Pero sí, efectivamente lo tenemos en el radar, lo tenemos documentado como usted lo está observando, y otro tipo de cosas asociadas también precisamente en los depósitos, en las tardanzas, en el declarar los abandonos y cosas por el estilo, aunque a veces pues la mercancía pues vale menos que lo que puede costar la renta del ¿cómo se llama?, el recinto fiscalizado. O sea, hay varias cosas ahí que quisiera no adelantarme yo y menos si no está el administrador de aduanas, para precisamente hacer como que todo el planteamiento completo. Pero es una cosa que quiero ver con él. Lo que le quiero contestar es que sí se está trabajando en ese punto en particular en este gobierno. Hay un área incluso que se dedica a hacer estas investigaciones que parece ser que está en reestructura, por lo que usted ha comentado en conferencias de prensa. Son varias. La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior precisamente está en reestructura y en evaluación interna. De ninguna forma desaparecen las facultades. Estamos viendo si se reestructura o cómo quedaría y demás, porque si bien es conveniente tener como que una administración general que maneje los temas de comercio exterior, o sea, es una medida muy inteligente planteada hace varios años, hay una realidad que actúa afuera y una realidad que para esa realidad es más conveniente llegar sobre un funcionario o sobre una unidad y no sobre varias, por ejemplo. Entonces, lo ideal a lo mejor es lo que estamos reflexionando los funcionarios de la administración tributaria con la mayor sensatez que podemos tener, y no hemos terminado justamente de definir esa área, que no significa que no esté operando, es cómo sería lo adecuado, si una sola ventanilla o tener varias, sin acceso a algunas de ellas a los contribuyentes, precisamente para abatir el tipo de prácticas que se dan ahí. Pero en cuanto esté lista, pues la propondremos en el reglamento interno que esperemos que este año podamos tenerlo definido. Estamos justamente en esas evaluaciones. Muchas gracias. Presidente y... Yo nada más para complementar esto. Tú hiciste un planteamiento la vez pasada acerca de esto, de lo del contrabando. Es una investigación muy buena. Me gustaría que platicaras con la licenciada Margarita Ríos del SAT y con Ricardo Agüed, y quedamos en que íbamos a presentar todo el plan de aduanas, que nos importa mucho. Además, es dar a conocer el plan de combate a la corrupción en aduanas, que lo sepa la gente y que lo sepan los servidores públicos de aduana, que ya cambió esto, porque nos ayuda mucho el avisarles de que ya no se tolera la corrupción. Entonces, quedamos comprometidos a presentar el plan para el combate a la corrupción en aduanas, con todas las modificaciones legales y las acciones que tienen que llevarse a cabo.
A ver, ahora sí tu pregunta. Muchas gracias, presidente. La otra pregunta tiene que ver con el tema de Sinaloa. Estuve revisando los datos de quienes están internos, digamos, en este penal de Culiacán y pues descubrí que el 90% de los reos considerados de alta peligrosidad y están internos por delitos del fuero federal, presentaron o pidieron el amparo de jueces federales para permanecer en esa prisión. Aquí se presenta un problema grave, presidente, porque estamos también hablando del Poder Judicial. En el 90% de los casos de estos internos de alta peligrosidad fueron amparados por un juez federal para que permanecieran en una prisión de esta naturaleza cuando ellos tendrían que estar en una cárcel de máxima seguridad, según lo marca la ley, en casos de delincuencia organizada. Entonces, ¿cuál es su postura sobre este asunto? ¿Va a haber algún empuje de parte de la Federación, de su gobierno, para que también en este tema los jueces tengan cuidado? Sí, es parte de la reforma del Poder Judicial. Ayer se trató este tema de cómo reformar el Poder Judicial. En el Poder Legislativo se propone, no todos, pero hay opiniones, de que se lleve a cabo esta reforma con una modificación a la Constitución y a la ley. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que la reforma del Poder Judicial tiene que darse al interior del mismo Poder Judicial, que el Poder Judicial debe de reformarse a sí mismo y hay la posibilidad de lograrlo con la judicatura renovada y también con la Suprema Corte de Justicia y en particular con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es una gente recta, íntegra. Entonces ellos, como un poder independiente, pueden llevar a cabo los cambios que necesita el Poder Judicial, porque sin duda hay corrupción, ¿sí?, en el Poder Judicial. Y una prueba fehaciente de que no andan bien las cosas en el Poder Judicial es este caso. Yo tengo el dato, no del 90%, del 80% de los presos, de los reclusos del Fuero Federal que cuentan con amparos para no poder ser trasladados a otros penales. ¿Cómo se llegó a esto? Entonces sí hace falta la reforma. Entonces, fue mucha la corrupción que se permitió en el periodo neoliberal. Por eso no me equivoco cuando hablo de que neoliberalismo es sinónimo de corrupción. Todo el periodo neoliberal. Corrupción en todo. En lo que analice uno, en lo que tenga que ver con el gobierno, sea poder legislativo,
Poder Judicial, Poder Ejecutivo. Estaba contaminado de corrupción el gobierno. El principal problema del país era ese. Digo era porque ya no se tolera esa corrupción. Y lo que se está haciendo es regenerando la vida pública, purificando la vida pública. Nos va a llevar tiempo. Esto que hablamos de aduanas, pero así está la migración, lo que tiene que ver con ministerios públicos, con jueces, servidores públicos del Poder Ejecutivo, senadores, diputados, que aprobaron reformas para permitir saqueos, para permitir que bienes nacionales, bienes de los mexicanos, se trasladaran, se transfirieran a particulares. El FOAPROA, imagínense, convertir deudas privadas en deuda pública. ¿Puede haber un atraco más grande que ese? ¿Un ilícito más grande? ¿Un fraude más grande? ¿Una deuda de 1 billón de pesos que se mantiene igual y ya se pagaron de intereses también 1 billón? O sea, el principal 1 billón, intereses desde que se aprobó el FOAPROA, otro 1 billón. A ver, en la colonia, con el saqueo que hubo, si se equipara a precios de aquel tiempo, ¿cuánto significaría? ¿Cuántos años de saqueo? A lo mejor el puro FOAPROA, medio siglo de saqueo, o 1 siglo. Por eso no tengo duda que el periodo de más saqueo en la historia de México es el periodo neoliberal, el de más robo a la nación. Entonces, por eso hablamos de un cambio